28.1 grados centígrados. Ese no es un máximo de mediodía en un desierto. Ese es el número por debajo del cual un termómetro en Yangsan, Corea del Sur, se negó a bajar en las horas más oscuras de la noche, el momento más fresco de todo el ciclo de 24 horas. Y estaba más alto que la temperatura a la que la mayoría de la gente pone su aire acondicionado antes de acostarse. Horas después, bajo un sol que no tenía nada interpuesto entre él y el suelo, esa misma ciudad registró 41.4 grados, la temperatura más alta jamás medida en Corea del Sur, desde que el país empezó a llevar registros meteorológicos modernos. Y al otro lado del Pacífico, en esa misma ventana de días, el Servicio Meteorológico Nacional estaba diciéndole a 40 millones de estadounidenses que partes del suroeste subirían a algo entre 43 y 49 grados, con el Valle de la Muerte pronosticado en 52, dos continentes, una semana. All Records cayendo en los dos. La pregunta que casi todo el mundo hace primero es si hay una sola cosa haciéndoles esto a los dos a la vez. Entré en los datos esperando encontrar una respuesta limpia y satisfactoria. Lo que encontré es más extraño y más útil que eso. Y el número que más debería preocuparte no es el de ninguno de esos termómetros diurnos. Es el que aparece a las 3 de la mañana. Déjame llevarte por lo que ocurrió, porque la secuencia importa más que el titular. Corea del Sur ha estado bajo alertas de calor durante la mayor parte de julio, pero la última semana del mes es cuando los libros de récords empezaron a deshacerse. El miércoles, Yangsan, una ciudad de la provincia de Gyeongsang del Sur, en el sureste del país, alcanzó 40.3 grados, y fue la primera vez en la historia de la Red Nacional de Observación Coreana que cualquier estación cruzaba los 40 grados durante el mes de julio. No en agosto, el pico tradicional, en julio. Minutos antes de eso, la ciudad portuaria de Busan registró 38.8 grados. Eso rompió el máximo histórico de Busan, una marca que se mantenía desde 2016 en una ciudad cuyos registros se remontan 122 años. Después, Yangsan lo hizo otra vez el jueves y otra vez el viernes, 3 días consecutivos por encima de 40 grados. En ese tercer día, a la 1:40 de la tarde, la lectura subió a 41.4. El récord nacional anterior de Corea del Sur era 41.0, establecido en Oncheon en agosto de 2018. Ese récord había sobrevivido 8 veranos, no sobrevivió a este. Hoy los récords son números. Lo que hay debajo de ellos es más difícil de mirar. La provincia de Gyeongsang del Sur sola había registrado 112 casos de enfermedad relacionada con el calor desde mediados de mayo, antes incluso de que cayera el récord. En las granjas, la cuenta corre en otro orden de magnitud. Más de 10.000 cabezas de ganado muertas en la provincia, la mayoría aves de corral, junto con miles de cerdos. En Sejong, los granjeros han empezado a pulverizar recubrimientos bloqueadores de calor sobre los techos de las porquerizas usando drones, lo que te dice hasta qué punto el verano se ha salido de lo normal. Y el gobierno ha elevado su alerta nacional de crisis por ola de calor al segundo nivel más alto de 4, con avisos activos en aproximadamente la mitad de las zonas meteorológicas del país. Para dar contexto de lo alto que está la barba en Corea, la advertencia de calor de nivel superior solo se emite cuando la temperatura aparente alcanza 38 grados o el máximo diario llega a 39. 17 áreas del sur estaban en ese nivel en un solo día. Entonces, ¿qué está manteniendo el calor en su sitio sobre Corea? La Administración Meteorológica Coreana ha sido directa sobre el mecanismo y vale la pena entenderlo, porque no es la configuración estándar del verano. Hay 2 sistemas de alta presión separados apilados sobre la península al mismo tiempo. Abajo, en la atmósfera baja y media, se sitúa el anticiclón del Pacífico Norte, el sistema cálido, húmedo y alimentado por el océano que normalmente gobierna el verano del este de Asia. Por encima de él, más alto en la atmósfera, se sitúa el anticiclón tibetano, que es caliente y seco y viene del terreno elevado del oeste. Cuando esos 2 se apilan,
El aire dentro de la columna se hunde. El aire que se hunde se comprime y se calienta al descender, y mata la formación de nubes en el camino hacia abajo. Sin nubes no hay nada que intercepte la luz del sol. Sol pleno sobre el suelo durante todo el día, día tras día, sin lluvia en la que gastar energía por evaporación. Cada hora de luz diurna va directa a calentar la superficie, y la mañana siguiente empieza más caliente que la anterior. Ayuda a imaginar el tamaño de lo que está haciendo esto. Una cúpula de calor no es un parche de aire caliente posado sobre una ciudad como la niebla. Es una cúpula de alta presión que puede abarcar un área mayor que toda la península coreana, o, en el caso estadounidense, media que un continente, manteniendo su posición durante días mientras la Tierra gira debajo. El movimiento descendente dentro de ella es lo bastante lento como para que nunca lo sintieras como viento. Pero está ocurriendo a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de atmósfera a la vez, y hace dos trabajos al mismo tiempo. Calienta el aire descendente por compresión y actúa como una barrera contra cualquier cosa que intente entrar y romper el patrón. Los sistemas de tormenta que normalmente barrerían la zona y reiniciarían la temperatura son desviados por el borde. Por eso estos eventos miden su vida en días y semanas, y no en horas. Hay un ingrediente más que explica por qué el sureste ha sido el punto caliente, en lugar de Seúl. Los vientos del oeste que cruzan las cadenas montañosas de Corea producen un efecto Foehn. El aire sube por un lado, suelta su humedad y después desciende por el lado opuesto más cálido y más seco de lo que empezó. Yangsan está aguas abajo de ese proceso. No es coincidencia que el récord nacional cayera ahí y no en una ciudad más grande. El terreno eligió al ganador. Ahora ve hacia el este cruzando el mar, porque Japón pasó julio haciendo algo que ningún país debería tener que hacer. Inventó una palabra nueva para describir el calor. En abril de este año, la Agencia Meteorológica de Japón introdujo una nueva categoría oficial en su vocabulario de temperatura. El término designa cualquier día que alcance 40 grados o más. Se sitúa un nivel por encima de la etiqueta existente para los días de 35 grados o más. La agencia eligió la palabra a través de una encuesta pública nacional que atrajo aproximadamente 478,000 respuestas, y la ganadora se llevó cerca de 203,000 votos, más del triple que la segunda. Es el primer término nuevo de calor que la agencia añade desde 2007. Piensa en lo que eso significa como pieza de evidencia. Una agencia meteorológica nacional no crea una categoría nueva para algo raro. La crea para algo que se ha vuelto lo bastante común como para necesitar un nombre, y el registro lo respalda. Entre el inicio de los registros japoneses y 2017, los días de 40 grados o más ocurrieron 3 veces. 3 en aproximadamente un siglo y medio. Desde 2018 han ocurrido todos los años sin excepción. El 21 de julio se convirtió en el primer día de 40 grados oficialmente registrado bajo la nueva categoría en la historia de Japón. Después el 22, después el 23, el 24 y el 25. 5 días consecutivos a 40 grados o más en algún punto del país, la racha más larga que Japón ha registrado jamás. En el quinto día, Mino, en la prefectura de Gifu, llegó a 40.8 y las alertas de insolación estaban activas en 37 de las 47 prefecturas japonesas. Y aquí es donde el coste humano deja de ser abstracto. En la semana que terminó el 22 de julio, 14 personas murieron en Japón por causas relacionadas con el calor y 10.857 fueron llevadas al hospital en ambulancia. Eso es más del doble que la misma semana del año anterior, y el primer total semanal por encima de 10.000 desde que empezó el monitoreo de la temporada, el 1 de mayo. Las personas de 65 años o más representaron 6.734 de esos casos, aproximadamente el 62%. Y el lugar más común donde empezaba un caso de insolación no era una obra de construcción ni un estadio, era una vivienda particular. La semana siguiente fue peor. Del 20 al 26 de julio, unas 18.600 personas fueron hospitalizadas y 45 de ellas murieron. Más de 710 de esos pacientes se esperaba que necesitaran 3 semanas o más de tratamiento.
La Agencia de Gestión de Desastres de Japón empezó a describir el calor usando el vocabulario que normalmente reserva para terremotos y tifones. Lo llamó un desastre. Lo llamó Kado. En Tokio, 453 personas fueron atendidas por problemas relacionados con el calor en un solo día, la cifra diaria más alta en más de una década de registros. Y nada de esto cayó sobre un país que no estuviera preparado para el calor. Japón ya pierde aproximadamente 1.300 personas al año por causas relacionadas con el calor y tiene un objetivo nacional de reducir eso a la mitad para 2030. Perdió alrededor de 1.420 millones de horas potenciales de trabajo por exposición al calor en 2024, un golpe estimado en casi 50.000 millones de dólares, concentrado en manufactura, construcción y comercio. Alrededor del 80% de las muertes japonesas por insolación ocurren en personas de 65 años o más, y en Tokio, cerca del 90% de ellas ocurren en interiores, lo que a menudo es una historia sobre el coste de hacer funcionar un aire acondicionado más que sobre su disponibilidad. Vale la pena anotar, para dar escala, que el récord nacional histórico de Japón sigue siendo 41.8 grados, establecido en Isesaki, al norte de Tokio, el 5 de agosto del año pasado, durante lo que resultó ser el verano más caluroso registrado en el país. Este julio no batió esa marca. Hizo algo discutiblemente más revelador: apiló días de 40 grados uno sobre otro durante más tiempo que ninguna racha que contenga el archivo. Cruz al Pacífico, porque Estados Unidos pasó el mismo mes escribiendo su propia entrada en el libro de récords. Julio de 2026 va camino de terminar como el mes más cálido jamás registrado en Estados Unidos, superando julio de 2012. No el julio más cálido, el mes más cálido de cualquier nombre en el registro nacional. Eso no ocurrió en un solo estallido dramático. Ocurrió en oleadas. Una cúpula de calor estacionada sobre los 2 tercios orientales del país alrededor del Día de la Independencia puso a más de 200 millones de estadounidenses bajo calor extremo. Una segunda dorsal se asentó sobre las rocosas del norte el fin de semana del 11 y 12 de julio e hizo algo que las estaciones de Montana y Wyoming nunca habían visto. Billings llegó a 44 grados, Miles City a 46, Sheridan en Wyoming a 43. Los tres fueron récords históricos, y cada uno batió su marca anterior por al menos un grado completo, lo que en climatología no es un empujoncito, es un empujón fuerte. Salt Lake City estableció la temperatura más alta en 152 años de registros. El Valle de la Muerte alcanzó 49.4 grados el 15 de julio, la lectura más caliente de cualquier punto del país este año. En todo Estados Unidos, más de 1.400 récords diarios de calor cayeron solo en julio, hasta el día 19, y eso encima de 1.035 en junio, y julio no fue donde empezó esto. Ha estado construyéndose todo el año. Marzo de 2026 entró como el marzo más cálido del registro estadounidense, corriendo unos 4 grados por encima de la media reciente en los 48 estados contiguos, con Arizona y California tocando los 44 grados en un mes en el que ese número pertenece a junio. 10 estados tuvieron su marzo más cálido, jamás medido. Para principios de mayo, el suroeste estaba de vuelta bajo una dorsal, y Phoenix llegó a 46 grados el día 8, la fecha más temprana del calendario en la que Arizona ha registrado ese número. Las Vegas cruzó los 43 el día 9, también su fecha más temprana, tomados juntos. Los 12 meses de abril de 2025 a marzo de 2026 constituyen el periodo más cálido jamás registrado para el territorio continental estadounidense. Así que el récord de julio, cuando se confirme, no se leerá como un pico en una línea por lo demás plana. Se leerá como el punto más alto de una pendiente que ha estado subiendo desde el invierno, y mientras esto se publica, el oeste está bajo otra más.
La discusión del Centro de Predicción Meteorológica, que cubre del 31 de julio al 2 de agosto, situó partes del suroeste entre los 43 y los 49 grados, bajo riesgo de calor generalizado de mayor a extremo, con la dorsal expandiéndose al norte hacia el oeste interior montañoso y las llanuras altas del norte. Aproximadamente 40 millones de personas están bajo alertas de calor. Docenas de récords diarios están en juego en al menos 12 estados del oeste. El Valle de la Muerte está pronosticado en 52 grados. Billings, en Montana, a 41, lo que rompería su récord de agosto. Phoenix, Tucson y Las Vegas, todas bien por encima de los 43. Para el 4 de agosto se espera que alrededor del 10% del territorio continental estadounidense haya registrado su día más caluroso del año, y el coste va subiendo con ello. El condado de Maricopa, en Arizona, ha confirmado 40 muertes relacionadas con el calor en lo que va de año. Un análisis periodístico publicado el 26 de julio contó al menos 70 muertes en las cúpulas de calor de julio a nivel nacional, bien por encima de los recuentos estado por estado. Así que Corea, Japón y Estados Unidos rompiendo récords de calor en el mismo puñado de días. Y la pregunta de la conexión es, ¿hay una sola cosa causando todo esto? La respuesta honesta tiene dos mitades y no voy a darte solo la mitad que hace mejor miniatura. Esto es lo que es cierto. El Océano Pacífico está en medio de un El Niño significativo. La Agencia Oceánica estadounidense lo declaró el 11 de junio de este año y ha mantenido un aviso del Niño en vigor desde entonces. Para la semana centrada en el 15 de julio, el índice clave había subido a más 2.1 grados, lo que está en territorio muy fuerte. El Centro de Predicción Climática dice que el Niño continuará fortaleciéndose hasta el final del año, con un 97% de probabilidad de que persista hasta comienzos de la primavera de 2027. En la ronda de modelos de mediados de julio, 23 de 26 modelos pronosticaron un evento muy fuerte con pico en la ventana de octubre a diciembre. El Niño es una palanca planetaria genuina, mueve cantidades enormes de calor del océano a la atmósfera, y los años con un El Niño fuerte corren de forma fiable más calientes globalmente que los años que los rodean.